A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas oyentes, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. El 5 de septiembre de 1991, los obispos de Honduras publicaron una carta pastoral sobre identidad y misión de la familia. En esta carta aconsejaban que se estableciera en el país el mes de agosto como el mes del matrimonio y la familia. Es por eso pues que en este mes de agosto la Iglesia Católica celebra y reflexiona sobre el matrimonio y la familia. Y nosotros aquí aprovechamos para en este tiempo hablar sobre la familia. ¿En qué condiciones está la familia hondureña? ¿Cómo está afectando esta cruda realidad a las familias? ¿Cómo ha vivido la pandemia las familias en el país? ¿Cuál es la familia a la que debemos apostarles? Son solo algunas de las preguntas con las que hoy queremos reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad. Y para ello le damos la bienvenida a esta entrevista a un invitado especial. Es Ramón Zavala. Él es un laico comprometido de la Comunidad Inmaculada Concepción de María de la Parroquia Guadalupe en San Pedro Sula. Ramón, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir pues mis experiencias y los conocimientos que tengo acerca de la familia. Y pues un saludo para todo ese auditorio, ese lindo auditorio que tienen en la radio, ¿verdad? Todos somos una familia en Radio Progreso. Muchas gracias. Aquí estamos para apoyarlos. Gracias, Ramón. ¿Cómo define la familia usted? ¿Qué es la familia para usted? Bueno, la familia es un término que ha variado mucho, ¿verdad? Antes, pues la familia era el núcleo que correspondía a los padres, a los esposos, a los hijos, en algunos casos los abuelos, que vivían en un solo hogar. Pero ahora la familia ha variado mucho. Pero lo fundamental en una familia son los lazos de amor, ¿verdad? De compromiso mutuo por salir adelante como familia, tanto en lo económico como en el aspecto social y en el emotivo. Eso es lo que actualmente define el núcleo de la familia, porque no necesariamente son esposos, los hijos o los abuelos, sino que varía. A veces son los abuelos con los nietos, o a veces los tíos con los sobrinos. Así han sido las situaciones actuales de la familia por las realidades económicas que han variado y sociales, ¿verdad?, en nuestro país. Pero lo fundamental es eso, ¿verdad?, que es el núcleo donde está el amor y un interés común por salir adelante. Ramón, ¿cómo está la familia hondureña? Bueno, mire, la familia, en primer lugar, habría que entender que la familia estamos formados por, vamos a como que dicen, a usar así un poco una frase de Galeano, ¿eh? Que dice que nosotros somos seres de carne y de hueso, ¿verdad? Con alegrías, con tristezas, con esperanzas, con triunfos y fracasos. Pues la familia está formada por personas que somos así. El Papa Francisco lo definía de una manera muy bonita, ¿verdad? Él dice que no existe la familia perfecta, que eso es un sueño que lo cuentan en las novelas, ¿verdad? De que todo va a ser color de rosa. La familia estamos hechos pues de situaciones de éxitos, de fracasos, de problemas, y la misma sociedad nos define como familia, porque no somos un ente aislado de la realidad social, somos parte de la sociedad. Se decía pues que si la familia va bien, la sociedad va bien.
pero también está la inversa. Si la sociedad va mal, afecta a la familia, que es un término que tenemos que valorar en Honduras. ¿Por qué? Porque en Honduras se da una fuerte desintegración familiar. Antes, pues, el sistema económico decía que era muy importante la familia para sostener el sistema económico. Ahora, el neoliberalismo ya no le importa la familia, lo que le importa es la persona como individuo y la manera en que puede lucrarse de cada uno de nosotros y nosotras, ¿verdad? Sean las mujeres o los varones dentro de la familia. Ese es el esquema del neoliberalismo. Y entonces eso ha traído una terrible descomposición de la familia. Mire, Peraza, yo ahorita un hecho que me conmovió en este día es que durante mucho tiempo aquí en la familia colaboramos con una muchacha, bueno, ahora ya es señora, pero la conocemos desde que estaba joven, que esta muchacha es de un barrio pobre. Pues resulta que ella concretamente vivía en los bordos de aquí de San Pedro y se dedicaba con una carreta a jalar basura. Y entonces ella primero tuvo una relación con una persona, podríamos decir, de las maras, de las pandillas, y tuvo un niño. Fue víctima de violencia, fue dejada abandonada, de nuevo volvió a caer, ¿verdad? Porque es la triste historia de la mujer, ¿verdad? Que es como la naranja que se exprime y que sufre dentro de nuestro terrible patriarcado que vimos. Y en esa historia ella tuvo 4 hijos. Pues la niña que ella tenía, nosotros le estuvimos ayudando a estudiar, ¿verdad? Hoy viene y nos dice que la niña pues se fue con una persona de las pandillas, regresó a la casa golpeada y ella no sabe qué hacer, llorando nos vino diciendo la situación. Entonces, esa es nuestra familia, esa es la situación en que se está viviendo en nuestras zonas marginales, las mujeres abandonadas, la violencia por parte de los hombres, ¿verdad? Ya no solo necesariamente tiene que ser alguien rico, sino que también dentro del mismo pobre. Y esas son las cosas que se dan. Y es cierto que el matrimonio ya no es aquel matrimonio regular que antes teníamos, que se casaban los esposos por la iglesia y por ahí caminamos, porque todos tenemos un rasgo de irregularidad. Yo para el caso, pues antes de casarme con mi esposa ya tenía un hijo varón, ¿verdad? Y con mi esposa pues tuvimos las 3 niñas y por la gran misericordia de Dios y también la bondad sobre todo de mi esposa, pues ella aceptó el varón que yo tenía y lo crió prácticamente como un hijo de ella, y él le dice mamá y ella lo considera un hijo. Pero así son las familias, pues vamos caminando en esas situaciones, pero lo importante, lo que nos une es un amor, ¿verdad? Y por ejemplo, en ese matrimonio o en esa familia que yo le cuento de esa mujer abandonada con sus niños, existe el amor de esa madre para sus hijos y la forma en que ella los ha tratado de cuidar y encauzar en un camino, pero la sociedad de una manera terrible le niega las puertas. Y esas son situaciones que se viven en todos los barrios marginales de San Pedro, Peraza. Es una situación terrible para la familia. Las familias en Honduras, en su mayoría, son lideradas por las mujeres. Es una gran verdad. Por ejemplo, mire, nosotros trabajamos con las comunidades eclesiales y aquí en nuestra zona tenemos ambos sectores, ¿verdad? La clase media y la clase pobre de los barrios. Y dentro de la clase media está mucho la mujer que lucha sola, la mujer que no es acompañada por el esposo o el compañero de hogar, porque muchas veces no son casados ni por la iglesia ni por lo civil. Y las mujeres no son acompañadas a las actividades de formación, por ejemplo, de la catequesis, si estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Sino que es la mujer la que lleva a los hijos y la mujer es la que tiene la responsabilidad, cuando debería de ser una cuestión de ambos, ¿verdad? Tanto del esposo como de la compañera, ¿verdad? Y muchas veces, sobre todo en los barrios marginales,
se da el caso pues que el marido o no tiene trabajo o tiene problemas también de vicios y la mujer tiene que luchar con sus hijas. Por ejemplo, hay un matrimonio aquí nomás en las Ayestas, que es un barrio marginal que está a la orilla de un crique, pues ahí se da el caso de que las mujeres tienen sus hijas y son asediadas por las pandillas, las muchachas. Y ellas viven con esa angustia, que no pueden dejar mucho tiempo la casa sola porque tienen que estar pendientes del cuidado de sus hijas. O que los varones no vayan a ingresar a las pandillas y tienen que estar en esa lucha y en esa tensión. Entonces, es una situación bien dificultosa, pero en gran parte la mujer lleva como dicen, la voz campante, porque el patriarcado es algo que lo sufrimos los varones. Y lo digo que lo sufrimos porque a mí me ha costado quitarme muchas cosas de patriarcado y las sigo teniendo. Y que en mi vida emocional me han hecho daño, como han hecho daño a mi familia y a mis hijas y a mi hijo. Y pasa con toda la sociedad hondureña. Mientras no desarraiguemos ese patriarcado y desaprendamos y volvamos a aprender, es bien difícil. Para el caso, yo ahora pues procuro ayudar en las actividades de la casa, me pongo a barrer, me pongo a trapear. Pues no me pongo a cocinar porque mi esposa me regaña porque es que cocina muy mal, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos haciendo la lucha, pero son partes que los hombres tenemos que ir integrando en las tareas del hogar. Y mi mujer, pues mi esposa, ella, no voy a decir mi mujer porque no es mía, ¿verdad? Vamos a llamarla mi esposa, ahí me disculpan por esa expresión. Como le digo, el patriarcado está siempre en nuestro vocabulario. Mi esposa, pues, ella trabaja inclusive dentro de las labores como de ingeniería conmigo y es una mujer fenomenal como se desenvuelve. Y aparte ella me ayuda dentro de las labores de la casa. Entonces yo trato de corresponderle, ¿va? Trabajamos juntos y procuro ayudarle también en las actividades de la casa. Y eso es algo que debemos de ir aprendiendo los varones, ¿va? Y sobre todo, Peraza, yo diría que también algo que influye es que la mujer tiene mucho de educación patriarcal, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de que el niño varón no debe de hacer oficio de la casa y que la niña sí debe de hacer oficio. Y entonces la mujer en gran parte tiene que desaprender y enseñar desde pequeño al niño varón que él tiene que hacer oficio y que junto con la niña alternarse. Bueno, un día te toca a vos, otro día le toca a ella, para que así el varón se vaya, como dirían, mentalizando de que eso es algo normal, que no es propio de, como dicen, de mujeres, sino que es una obligación de los que vivimos en una misma casa, bajo un mismo techo, el hacer y compartir todas las funciones de la casa. Eso es lo que podría yo decirle con respecto a ese tema, Peraza. Sí, Ramón, en las condiciones en que está la familia hondureña, ya usted nos ha más o menos hecho una radiografía. ¿Qué responsabilidad debe asumir el gobierno o el Estado que debe generar las políticas que tienen que ver con una integralidad en la atención a la familia? Porque si es en la situación económica, golpea en la familia; si es en el tema de la violencia, golpea en la familia; si es el tema de estabilidad política, golpea en la familia, y todas las decisiones van y afectan de manera positiva o negativa en la familia. ¿Qué responsabilidad deberían asumir los gobiernos? Bueno, en primer lugar, debemos, o el gobierno debe de asumir la responsabilidad del trato igual, tanto para el hombre como la mujer, porque ocurre que, por ejemplo, en los empleos, fíjese que no vayamos más abajo, miremos el término profesional. Yo tengo mis hijas, ¿verdad?, que están, una se está graduando de ingeniero. Resulta que al solicitar la práctica en las empresas, le dicen que no aceptan mujeres profesionales de ingeniería para la práctica. O sea, así, tajante. Y es una manera de que hay una política
en el Estado y en las empresas de discriminación hacia la mujer, cuando debería ser una política del Estado del trato igualitario y exigirles, por ejemplo, a todas estas empresas, bueno, si vos vas a tener practicantes, vas a tener mitad mujeres y mitad hombres, y les vas a dar la oportunidad a ambos de desenvolverse profesionalmente. Pero no, existe esa discriminación. Y ya no digamos en la gente que trabaja más abajo. La mujer por lo general tiene trabajo en cuestiones de aseo, que son las menos pagadas, no les dan derecho. Si nos vamos a las maquilas, las mujeres son las mayoritariamente contratadas porque el salario de ellas es mucho más bajo o les dan oportunidad de pagarles menos que a los hombres. Entonces, toda esa discriminación que está sufriendo la mujer, esa falta de política del Estado de tener igualdad en el trato en la mujer con el hombre, es algo que afecta en primer lugar. Y también en el aspecto legal. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, el caso que yo le cuento de la madre que su hija fue golpeada y fue abandonada y que ella ni siquiera puede saber si está embarazada o no está embarazada, después de que se la fueron a tirar a su casa, el hombre que se la llevó. Entonces debería de haber una ley y una política de decir, bueno, vamos a proceder y vamos a apoyar a esta mujer a pesar de su pobreza, la vamos a asesorar y vamos a buscar la manera de darle justicia, pues, porque ella merece justicia independientemente de que la hija merece un trato para ayudarle a superar la cuestión emocional y buscar un empleo, merece la justicia de saber que la persona que hizo eso debe de sufrir un castigo o lo que manda la ley. Mas, sin embargo, eso no se da, Peraza. Hay otras cuestiones de pobreza económica. Y le voy a hablar con ejemplos. Cuando las inundaciones del ETA y el IOTA, pues la Radio Progreso llamó a que fuéramos a colaborar con los aseos en las zonas de las que sufrieron las inundaciones. Pues yo fui con un camión a recoger basura con unos muchachos y llevarla a los bordos. Mire, me conmovió tremendamente el ver a una niña recogiendo con sus deditos sucios de entre la basura los juguetes, los limpiaba y los iba a poner aparte. Entonces, ¿cómo es posible si nosotros no le damos la oportunidad a esa niñez que es el presente, no es el futuro, es el presente de nuestra nación? Si no le damos la oportunidad a esas familias que seguramente no son al estilo tradicional, ¿verdad? Del padre y la madre, pero son una familia. Darles una oportunidad de que tengan una educación, un techo digno, una educación, salud. Entonces, prácticamente nosotros estamos destruyendo nuestro país, porque aparte de los recursos naturales, aparte de la cuestión económica, la familia desempeña un papel vital, como se dice dentro de la iglesia, la familia es la célula principal que construye la sociedad. Entonces, si nosotros no cuidamos de esa familia, Peraza, vamos por mal camino, por muy mal camino. Sí, Ramón Zavala, sobre la pandemia, ¿qué reflexiones podemos hacer sobre esta pandemia y qué impactos ha tenido pues, en las familias hondureñas? Mire, Peraza, la pandemia ha sido algo demoledor para la familia. Han habido pues hogares que tienen sus negocios, no los vamos a llamar de emprendedores porque como decía el otro día mi amigo Melo, es una manera del Estado de disfrazar el subempleo. Personas de la clase media que tienen sus negocios y que hacen la lucha. Por ejemplo, salones de belleza, que podríamos decir lugares de venta de comida que han cerrado y que han visto pérdidas en su negocio. Personas que más o menos mantenían una economía estable. Eso dentro de la clase media, que ha sido muy golpeada, aparte de los impuestos, aparte de la política nefasta que lleva este dictador contra todos nosotros los hondureños. La clase media ha sido muy golpeada, entonces ellos han cerrado sus negocios, han perdido sus empleos, porque muchos, por ejemplo, dentro de las maquilas,
tuvieron que ser desempleados y a la hora del regreso no todos retornaron al mismo tiempo. Muchos estuvieron afuera. Y el trato que les decía, por ejemplo, a las personas de las maquilas que tienen su familia, bueno, te vamos a emplear, pero ya no te vamos a dar la antigüedad que tenías de 5 años. Tu antigüedad va a ser de 1 año o de 2. Y ante la necesidad la gente aceptaba, pues aceptó. Y eso se da. Por ejemplo, durante la pandemia, muchos muchachos que trabajaban en los call centers, esos sistemas de atención de llamadas, se les llevó a que trabajaran en las casas. Mas, sin embargo, no hubo un documento firmado de que las empresas estuvieran dando esa orden. A la hora de regresar, les afectó en la antigüedad, porque bueno, vos estuviste trabajando desde tu casa, entonces tu nueva permanencia en el trabajo empieza a partir de que ahorita retornar. Entonces, todas esas situaciones son tremendas y eso trajo un gran desempleo. Si nosotros nos fijamos, son más las familias que miramos en los semáforos pidiendo dinero, madres que están con sus hijas, viendo cómo consiguen algún dinero para poder mantener a su familia. Y mire, Peraza, algo que generó también es el aumento de la migración. Por ejemplo, yo estoy en el negocio de la soldadura. Es increíble la cantidad de muchachos soldadores que tienen sus familias, que tienen sus hijos y sus hijas y su esposa, que han tenido que agarrar para el norte. Y ellos que me dicen, mire, ingeniero, yo tengo que comer y no puedo pasar así más meses sin empleo. Necesito trabajar. Entonces, a raíz de esa crisis de la pandemia, es cantidad enorme, Peraza, de gente que ha agarrado para el norte. Y esa es una crisis en la que el Estado no ha ayudado en lo más mínimo. Al contrario, ha puesto más peros, ha reprimido a la gente que ha querido salir al norte, no ha ayudado con habilitar las escuelas, no ha ayudado con la vacuna. Se han robado el dinero concretamente, pues, porque seguimos preguntando dónde está el dinero. Y esa es la situación que estamos viviendo las familias. Sí, para cerrar esta entrevista, Ramón Zavala, ¿cuál es el mensaje que ustedes, las familias hondureñas, esperarían de la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar, agradecer pues el acompañamiento que ha tenido en estos tiempos la Iglesia con los problemas sociales que se han suscitado en el país, por el mal manejo de la pandemia, por el mal manejo de la economía con las sedes y fundamentalmente la comprensión de que la familia ya no es la forma sencilla en que se ha buscado anteriormente, que el casado es por la iglesia. No, hay que acompañar a la familia y comprender las diferentes situaciones que se dan. Por eso debe darse una pastoral que comprenda las situaciones actuales de la familia. Y en ese sentido, la Iglesia debe escuchar al Papa Francisco, que hizo una encíclica sobre la familia preciosa, que da unas directrices, pero que yo siento que no toda la Iglesia la ha pues escuchado, meditado y puesto en práctica. Entonces, en la medida que comprendamos que se dan diferentes retos, diferentes situaciones con respecto a la familia y que la Iglesia debe ser acompañante de esas situaciones, vamos a hacer una Iglesia que cumpla la misión de Dios en este mundo. ¿Cómo vive usted ahí en su parroquia? Mire, en nuestra parroquia se dan situaciones que hay un clericalismo tremendo. El clericalismo es, para explicar un poco a los oyentes, el pensar que la opinión de los clérigos, de las personas que son funcionarios de la iglesia, es la palabra de Dios y que no puede haber contradicción, ¿verdad? Entonces, ese clericalismo ha afectado mucho a la familia. Por ejemplo, una madre que tiene un problema con su esposo, que no es casada y que trata de llevar a su esposo a la iglesia, cuando va a la iglesia lo que recibe es un regaño, decirle, bueno, pero usted debe de rezar y de orar y usted está viviendo en pecado, cuando eso no es lo que quiere escuchar, porque es una persona
que va con una carga en su alma y en su espíritu, y no es que la vamos a terminar de aterrizar y de correrla de la iglesia. Y muchas veces hasta los laicos, porque a veces los laicos somos peores que los sacerdotes para ser clericalistas. Entonces, en la medida en que todo eso cambie, y eso le hablo con respecto a casos prácticos de nuestra comunidad, Peraza, que se dan, y ante esas situaciones, mientras no aprendamos a escuchar y a acompañar a estas personas, a llevarles y a darles esperanza, no vamos a poder caminar. Mientras sigamos corriendo a las familias que están en esas situaciones, no va a poder haber una mirada cristiana. Y en ese sentido, pues vuelvo a darle, pues, como dicen las flores, al Papa que tenemos, que nos ha incitado, ¿verdad?, a tener la escucha, a saber dialogar con las diferentes formas de familia que hay. Y eso es lo que cuesta aquí en la comunidad Peraza, porque ese clericalismo que afecta a la familia está en los laicos y está en los sacerdotes de una manera tremenda, pues, y podríamos decir hasta despectiva con los laicos. ¿Qué significa el Papa Francisco para usted, que me lo ha mencionado mucho? Bueno, el Papa Francisco significa una gran esperanza, porque ha tocado unos temas y nos ha dado una pauta de diálogo que debe ser alguna guía también para nuestras familias, porque el diálogo es fundamental, que nos cuesta, a mí me cuesta, y lo digo pues que si nosotros, sobre todo los hombres, no aprendemos a bajarnos del trono y a dialogar, es bien difícil. El Papa nos ha enseñado a eso, al diálogo, a la escucha. Entonces, eso significa para mí el Papa, una persona que nos ha enseñado el diálogo y el respeto al otro, al diferente, el respeto y el amor a la naturaleza, y un compromiso social, porque el Papa es una persona que ha manifestado ese gran compromiso social. Y en la medida que nosotros como familia entendamos también, ¿verdad?, que la familia no solo es lo que nosotros tenemos, sino que Jesús nos vino a hablar del reino de Dios, de esa familia ampliada, que son los que sufren, los que están en la periferia. Entonces, debemos de impulsar que toda esta familia se camine en nuestra sociedad y mejoremos, que mejoremos todos, que no solo mejore yo como mi familia, sino que la mayoría o los sectores más pobres de nuestro país salgan de esa situación. En esa medida la familia va a estar mejor, toda la familia de Honduras. Entonces, eso significa el Papa para mí, Peraza, una esperanza de que vamos a caminar por ahí. Y creo que sí, yo tengo esa fe que vamos a caminar por ahí. Muchísimas gracias, Ramón Zavala. Gracias por habernos atendido, por regalarnos este espacio, estos minutos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y estamos a la orden y esperemos que nuestras familias salgan adelante, ¿verdad? Y para que toda nuestra sociedad mejore. Esa es la fe que tenemos y que se va a cumplir. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón Zavala, laico comprometido de la comunidad Inmaculada Concepción de María, allá en San Pedro Sula, en la parroquia Guadalupe. Ha estado con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Desde Radio Progreso y el ERIC, compartimos con ustedes esta reflexión sobre la realidad desde nuestra fe. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe de esta semana se titula La familia desde la perspectiva del reino. Marcos 3, 31-35 y Mateo 12, 46-50. En el Evangelio de Marcos 3, 31-35 y su correlato de Mateo 12, 46-50, encontramos el pasaje que nos ofrece una excelente ocasión para que reflexionemos sobre la familia a la luz de nuestra fe en el Señor y la misión de la Iglesia.
Ya en otra ocasión, Jesús advierte a sus discípulos que quien no deja a su madre y a su padre, a sus hijos e hijas, hermanos y hermanas, por el Evangelio, no es digno de él. De esta manera, Jesús deja bien establecida la primicia del reino y de su misión sobre cualquier otra realidad, por muy importante que sea. En esta lectura se constata a la familia de Jesús que lo busca, su madre y sus familiares, con la misión de proclamar el Evangelio, que es lo que estaba haciendo Jesús en aquel momento. Entonces, Jesús responde de una manera que parece muy duro: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y entonces señaló a sus discípulos y les dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen con la voluntad de mi Padre. Para la sociedad en la que vivió Jesús, igual que en la nuestra, la familia tenía sin duda un altísimo valor. Era el núcleo fundamental para toda persona, tanto que el amor primero debía expresarse en la relación con los familiares más cercanos. Era tan importante la familia que el núcleo de la mamá, el papá y los hijos se extendía a la familia más amplia, de manera que los primos y primas eran considerados dentro de aquella cultura como hermanos y hermanas. Siendo así de importante, quizás pueda parecer chocante la respuesta de Jesús a quienes le avisan de la presencia de su madre y sus hermanos. Sin embargo, nada más lejos que un desprecio a la familia. Al contrario, siendo la familia tan importante para Jesús, la pone en relación con la misión del reino. No es que se contrasten amores, no. Lo que Jesús hace es situar el amor de la familia en el marco de un amor más absoluto, el amor del reino, el amor a la voluntad del Padre. Jesús abre la realidad de la familia a un compromiso mucho más amplio que el propio de la sangre y del apellido. Jesús abre la realidad de la familia a un compromiso mucho más amplio que el propio de la sangre y de apellido. El único absoluto es el reino. Todo lo demás cobra su sentido y plenitud si se sitúa en la perspectiva del reino. La familia adquiere toda su dimensión y riqueza en la medida en que sus miembros pongan todo su amor al servicio del amor de Dios. Esta dimensión es la que rompe con el egoísmo propio de los núcleos cerrados y del sectarismo. El amor que se queda encerrado exclusivamente en la familia puede saturarse de una excesiva dosis de egoísmo, porque los recursos, los intereses, las privaciones presentes y futuras se ponen al servicio de un pequeño grupo de personas y nos cierra a la escucha de las necesidades de muchas otras personas. Cuando encerramos el amor solo dentro de la familia de sangre, entonces pueden suceder situaciones tan dispares en la sociedad hasta generar injusticias y desigualdades. Podemos tener y legalmente establecer a familias que cuentan con todo y mucho más de la cuenta, que incluso se despilfarra. Y a la par, tenemos a familias que no tienen absolutamente nada para comer, ni para curar de enfermedades a los niños, ni mucho menos para estudiar o para tener diversiones sanas. Sin embargo, todo es legal y nadie se siente responsable. A lo sumo, le echamos la culpa al gobierno o le damos limosnas u ofrecemos un vestidito a un niño abandonado o un tiempo de comida a otros niños hambrientos. Y punto. Ninguna familia se siente responsable del abismo de injusticia que separa a unas familias de otras. Todo está legalmente establecido, porque existe la propiedad privada y los derechos establecidos para proteger los derechos e intereses de las familias. Y si alguien que no es de la familia, quizá por hambre, busca apropiarse de algo de comida o de algún otro recurso de otra familia, entonces se le condena y se le lleva a la cárcel por ladrón. ¿Qué nos dice el Evangelio de Jesús? Que lo que ha de guiar a cualquier amor humano ha de ser
el amor al reino y a la voluntad del Padre, que quiere que todos vivamos con la dignidad de hijos e hijas de Dios. Y que en la familia lo importante es poner el amor por construir la gran familia de Dios, que pasa por un compromiso bien concreto por los míos que están más cerca, pero no se queda ahí, sino que se abre a otras familias y como familia de Dios establecemos relaciones armoniosas con nuestra Madre Tierra, a la que nos toca cuidar y defender. Porque tengo tanta responsabilidad con los míos de sangre y apellido como con los demás que no tienen los suficientes recursos para vivir dignamente. La gran invitación: vivir el amor de la familia con las puertas abiertas para que todos seamos responsables de una sociedad en donde toda la gente tenga el mismo derecho a vivir con la dignidad de Dios misericordioso y justo. Y ojalá entonces así todos gocemos de las mismas oportunidades y todos corramos los mismos riesgos.